Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Marta, fundadora de la comunidad DAE, este proyecto que intenta llegar al máximo de personas, dando voz a las víctimas e informando de lo que son estas personalidades psicopáticas que incluyen a los psicópatas integrados, narcisistas extremos y personalidades maquiavélicas que tenemos a nuestro alrededor y en nuestra sociedad y que no vemos en la mayoría de los casos. Hoy os traigo un testimonio que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas, a muchísimas víctimas. Creo que es muy interesante, ya que hablaremos de lo que significa provenir de una familia disfuncional. En este caso hablaremos de una familia narcisista y de cómo el provenir de una familia narcisista nos puede afectar sin darnos cuenta en nuestra vida, ¿no? Y haremos un viaje desde la infancia, pasando por la adolescencia, hasta la adultez. Y cómo provenir de una familia disfuncional nos puede llegar a afectar de manera que no somos conscientes de ello y lo tenemos normalizado. Todos entendemos que una familia abusiva es aquella donde existe la violencia física, abusos sexuales, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de personas no somos conscientes que hay muchísimas familias disfuncionales que no son conscientes de que lo son, porque lo tenemos muy normalizado. Entonces es importante el poder entender que una familia donde, por ejemplo, los progenitores fueron hipercríticos, donde no respetaban las emociones de este niño, donde a lo mejor no se le tenía en cuenta sus opiniones, sus emociones, pues puede llegar a afectar a este vínculo y este apego seguro tan necesario para todos los niños. Cuando nos falla este apego seguro, este vínculo seguro con nuestros progenitores, sobre todo con la madre, este niño crece con unas carencias emocionales que le pueden llevar a tener dificultades a la hora de relacionarse de cara a los demás. Y normalmente ya suele ser así desde la adolescencia. Estos niños que provienen de familias abusivas, donde a lo mejor han tenido una sobreprotección exagerada o bien han sido ignorados, lo que suelen hacer es buscar este amor que no obtuvieron en su niñez en las personas de afuera. En este caso, los psicópatas integrados, narcisistas extremos y este tipo de personalidades psicopáticas olfatean muy bien estas heridas de infancia y nos puede hacer ser más propensos a ser manipulados por este tipo de maltratadores. Con ello, no quiero decir que todas las víctimas de psicópatas o narcisistas extremos sean personas que tengan heridas de infancia o provengan de familias disfuncionales o tóxicas. Para nada. Pero sí que quiero remarcar que el hecho de provenir de una familia disfuncional, como veremos en este caso, en nuestro testimonio de hoy, pues realmente influye y de manera muy seria y muy real en el futuro de este niño en su vida adulta. Es muy posible que muchas de las víctimas que habéis estado con psicópatas o alguna relación abusiva de este tipo hayáis caído en la cuenta cuando habéis despertado de lo que os había pasado, cuando la información llega, os disteis cuenta que fuisteis víctimas de una personalidad abusiva, cayerais en la cuenta que fuisteis niños que proveníais de familias disfuncionales y que no erais conscientes de ello hasta hace poco y arrastrabais una herida de infancia durante todos estos años. Os invito a que lo dejéis en los comentarios si este es vuestro caso y bueno, pues compartirlo con nuestra comunidad
es importante remarcar el hecho de que un niño, cuando se siente no escuchado, no valorado, acabará teniendo esta sensación de culpabilidad, de abandono, que le perseguirá toda su vida. Y esto es lo que suele pasar en estos casos. Es por eso que estos manipuladores y manipuladoras, que conocen muy bien este tipo de vulnerabilidades y heridas de infancia, que son muy traumáticas y que la mayoría de nosotros no somos conscientes que las vamos arrastrando, nos convierten muchas veces en carne de cañón para este tipo de maltratadores y maltratadoras. Espero que este testimonio ayude a muchísimas personas y, sin haceros esperar más, vamos ya con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy tenemos a Leticia, es nuestra testimonio de hoy. Ella es una mujer que ha tenido una vida complicada y muy valiente, porque nos va a explicar cómo fue su experiencia desde su infancia, proveniendo de una familia disfuncional, hasta el día de hoy. Así que, sin esperar más, voy a presentaros a Leticia. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, muy bien, Marta. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Encantada, encantada. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Ya habíamos hablado en otras ocasiones, pero creo que tu testimonio va a ser un testimonio importante. Creo que va a ayudar a muchas personas a entender muchísimas cosas, porque tenemos a veces muy normalizadas ciertas cosas que en realidad no lo son. Y bueno, yo creo que bastantes personas se van a ver bastante reflejadas en tu caso, ¿no? Porque en realidad muchísimas víctimas arrastramos heridas de infancia y no somos conscientes de ello, ¿no? De hecho, la sociedad nos dice y nos hace creer que ciertas cosas que en absoluto son normales, lo son, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar explicando un poquito cómo fue tu infancia. Cuéntanos qué recuerdas, desde dónde recuerdas, un poquito cómo empezó. Bueno, yo una de las primeras cosas que recuerdo de mi infancia fue que mi mamá nos ponía frente al espejo, a mi hermana y a mí. Nos ponía frente al espejo y nos señalaba nuestras diferencias físicas. Uh-huh. Porque esto ella lo usaba para a mi hermana hacerla sentir inferior por no ser rubia, por ejemplo. ¿Tu hermana era mayor que tú? 1 año. 1 año os llevabais, vale. Solo 1 año, sí. También estas cosas servían para empezar a crear rivalidad entre las dos. Correcto. En mi casa había una dinámica en donde se fomentaba la rivalidad, la competencia, la burla. Bueno, el tema de la burla, también uno de mis recuerdos más antiguos era cuando mi papá se burlaba de mi voz aguda y que hablaba todo con diminutivos. Y es algo que yo de pequeña lo normalicé, pero después hablándolo con mi psicóloga, ella me hizo ver como que qué esperabas de una niña que empieza a hablar, qué tipo de voz tendría que tener. Es perfectamente normal que uno hable con una voz aguda y en diminutivo, ¿no? Pero absolutamente. Yo recuerdo que estas cosas me enojaban y como que deseaba dejar de hablar para siempre. Pero bueno, después al rato seguramente me olvidaba y volvía a la normalidad. Claro, empezando porque se te cuestionaba tu manera de hablar, que es la manera normal de una niña pequeña, ¿no? Que normalmente todas hablamos así cuando somos niñas pequeñas. ¿Tus padres a qué se dedicaban, Leticia?
hasta que se jubilaron eran odontólogos. Odontólogos. Sí. Por ejemplo, mi hermana, cuando empezó a aprender a leer, ella tendría 5 años y yo 4, ¿verdad? Y yo recuerdo de mi papá y mi mamá enseñándole a mi hermana a leer y cómo se burlaban de ella cuando cometía algún error, ¿verdad? Le decían la M con la A y mi hermana decía A. Pero era una niña de 5 años, la primera vez que estaba aprendiendo a leer. Entonces ellos se burlaban de ella y la hacían sentir tonta. Bueno, y esto en un chiste, se convirtió en el chiste que todos los días a mi hermana le recordaban que era tonta por esta situación. Y este chiste se lo hacían todos los días de su vida, todos. Claro. Sí. Entonces ella sufría este tipo de crítica constante, ¿no? Este tipo de burla constante, sí. Y además tú también lo veías. Fíjate, sí. Que te acuerdas tú, que eras más chiquitina, ¿no? Más pequeña, y tú también te acuerdas. Sí, yo me acuerdo porque a los 4 años yo aprendí a leer sola, entre comillas, digamos, pero en realidad era por este machaque que yo presenciaba de cómo mi hermana estaba aprendiendo y yo no quería que a mí me pase lo mismo. Claro. Entonces yo también estaba ahí como haciendo el esfuerzo de que, bueno, que a mí no me vaya a pasar. Claro, tú ya ibas con ese miedo desde niña, sí. Para no defraudar, para estar a la altura. Exacto. Entonces, exacto. Tenías ese estrés que un niño no debería tener, ¿no? En su casa, cuando tiene pues ese acompañamiento, ese cariño, ese entendimiento, ¿no? de lo que le toca para su edad. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y el nivel de exigencia con respecto a, por ejemplo, las notas del colegio siempre fue altísimo, especialmente conmigo, porque a mi hermana siempre como que ya la habían tachado, le habían puesto la etiqueta de tonta, entonces como que ella no esperaba mucho, pero de mí sí. Y, por ejemplo, yo recuerdo de volver a casa y me preguntaban, ¿qué nota te sacaste? Mis notas eran todos 9 y 10, 9 y 10. Tú lo dabas todo, tú lo dabas todo ya. Sí. Sí, porque bueno, ya tenía este antecedente de saber que si yo me sacaba una mala nota me iban a poner la etiqueta de tonta también. Pero sin embargo mis esfuerzos como que los daban por hecho. Yo decía, me saqué 9 y me preguntaban solamente, como que la exigencia era tan alta que... Y lo hacían como si fuera un poco de chiste, que en mi opinión las cosas estas no son un chiste cuando son el único feedback que uno recibe, porque si además vos, no sé, recibís cariño y no sé, como te dicen cosas buenas, de que te sacaste buenas notas, no sería un chiste que de vez en cuando te digan, 9 solamente, pero con el único que dan. Sí, se ha cortado ahora. Pero bueno, esto que nos explicas tiene unas consecuencias tremendas en los niños pequeños, ¿no? Porque realmente un niño da por hecho que sus padres son su seguridad, ¿no? Entonces, cuando esto falla y... Lo que suele pasar es que el niño se siente culpable. Entonces empieza ese sentimiento de culpa desde la infancia, ¿no? Y el niño se siente culpable y además se siente responsable de unas cosas que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Porque un niño tiene que ser un niño, ¿no? Y los padres tienen que dejarle ser un niño. Claro, estos niveles de exigencia, de crítica, pues son muy machacantes, ¿no? Para un niño que está desarrollándose a nivel pues, emocional, intelectual, social, ¿no? Y claro, es tremendo esto. Y bueno, pues es lo que tú viviste, ¿no? Sí, y también sumémosle la burla, además de la crítica y la exigencia, la burla. Lo cual es como que
yo cuando escucho a los niños que tienen consecuencias gravísimas por el bullying que reciben en el colegio, yo muchas veces me pongo a pensar de que en las graves consecuencias que tiene el bullying, por ejemplo, me pongo a pensar, y después cuando yo miro para atrás veo que yo sufrí eso de parte de mis propios padres. O sea, los niños que sufren bullying en el colegio al menos tienen esa seguridad. Exacto. Otra hay niños que sufren bullying, pero tienen una figura adulta, ¿no?, a quien recurrir, que en muchos casos no la tienen, tampoco, pero en estos niños que tienen una figura adulta donde apoyarse, pues claro, cambia mucho la cosa, ¿no? Y lo que decías, el tema de las burlas para un niño, pues le hacen también tener este sentimiento de vergüenza, porque es inadecuación, culpa, responsabilidad, vergüenza. Estas son las cosas que se van tejiendo, ¿no?, desde un tipo de infancia como el que tú viviste. Sí. Otra de las cosas que hoy en día me hacen ruido es que, por ejemplo, no teníamos permitido tener emociones. Me acuerdo que desde muy chicas como que nos decían que las emociones eran cosas como de animales, de seres no racionales, y nosotras teníamos que superar ese estadio y ser como superhumanos que ya superaron el tema de las emociones, eran para gente no inteligente, gente que no podía dominar esas cosas. Entonces, desde muy pequeñas era normal no prestarle atención a las emociones. Bueno, con respecto a las emociones, era hacer de cuenta que no estaban, que no las teníamos. Claro, es que es tremendo, ¿no?, que te limiten hasta a la hora de sentir, ¿no? Estamos hablando de que tienes prohibido sentir, ¿no? Prohibido tener emociones, prohibido enojarse, prohibido ponerse triste, prohibido todo. Prohibido frustrarse, éramos, ¿no?, robots. Exacto. Todo. Prohibido tener dificultades, prohibido ser débil, todo eso. Sí, es tremendo, tremendo. Sí. Continúa. Bueno, después ya me gustaría entrar en lo que era la preadolescencia, donde esas críticas frente al espejo empezaron a suceder especialmente cuando nos comprábamos ropa, y especialmente antes del verano, cuando elegíamos la ropa de, no sé cómo les dicen ustedes en español, el traje de baño. El bañador, el traje de baño, sí. Claro. Bueno, y yo recuerdo que mi mamá nos hacía probar un montón de trajes de baños porque decía que todos nos quedaban mal. Entonces nos señalaba parte por parte de nuestro cuerpo que mira qué brazos gordos que te hace, qué piernas gordas que te hace, qué culo gordo que te hace, qué panza que te hace. Y que eso yo lo viví, sí, una vergüenza total, hasta el punto de que yo cada vez que me iba a vestir, aunque no fuera traje de baño, entraba una crisis total de llanto, de probarme toda la ropa que tenía y me parecía que todo me quedaba mal. Empiezas a vivir una tortura y empiezas a complejarte de tu propio cuerpo, ¿no? Sí, y a vivir como una distorsión de mi propia imagen. Exacto. Porque lo cierto era que yo estaba en un peso normal. O sea, yo no tenía sobrepeso. Por ejemplo, mi peso normal es 58 kilos y yo mido 1,68 m, con lo cual yo estaría dentro del peso normal con altura y peso. Y sin embargo, a mí se me exigía estar por lo menos 5 kilos por debajo, porque si no me empezaban se burlaban. Tremendo, tremendo. Y a la hora de comer sí. También os ponían restricciones y límites a la hora de comer en casa. Yo creo que entre los 13 y 14 años ya empezó la dieta.
primero mi hermana y después yo, empezamos la dieta y había una competencia a ver quién estaba más flaca o si alguien engordaba íbamos a ser como el blanco de las burlas y que nos señalaran con el dedo y nos dijeran cosas sobre cada parte de nuestro cuerpo. Claro, o sea que no solo os hacían sentir mal con vosotras mismas, sino que os hacían competir entre vosotras, que es tremendo, ¿no? El hecho de que tus propios padres te hagan competir a todos los niveles, ¿no? A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico, con tu propia hermana, ¿no? Sí, esto en mi infancia yo como que no le presté mucha atención porque realmente me creía las cosas que mis padres decían, yo creía que era porque estábamos gordas, yo creía que era porque mi hermana era tonta, yo creía estas cosas como si fueran la realidad, que esta cosa de la competencia y de la rivalidad con los hermanos, yo hoy la vivo de una manera muy distinta porque mi hermana se enfermó de cáncer y se murió. Sí, me lo contaste que no hace mucho tiempo, ¿no? Que pasó esto. Sí, bueno, y la verdad que esto que le pasó a mi hermana a mí también me empujó a buscar soluciones y hacerme preguntas y a, bueno, tomar fuerzas para sacar a la luz estas injusticias, ¿no? Las que vivió mi hermana y las que viví yo. ¿Pudiste hablar con tu hermana de estos temas de vuestra infancia, verdad? Sí, curiosamente los últimos años cuando mi hermana se enfermó, los últimos años que ella vivió, fueron años que nosotras empezamos a recordar mucho de estas cosas del pasado y ella me contó cosas que le pasaron a ella, que yo ya había olvidado, por ejemplo. No sé si querés que te cuente, pero... Adelante. Bueno, mi hermana me hizo recordar cuando mi mamá la llevó a un cirujano plástico para que le evalúe la nariz para operársela y el cirujano plástico le dijo, pero señora, su hija tiene una nariz completamente normal, yo no le voy a operar la nariz. Le dijo, sin embargo, si usted le quisiera hacer algún tipo de cirugía estética, yo como que le adelgazaría la mandíbula, una cosa así le dijo. Entonces yo recuerdo que mi mamá volvió a casa muerta de la risa para contarnos el nuevo chiste, que era que la nariz de mi hermana no estaba tan mal, pero sus cachetes eran muy gordos, por ejemplo. Madre mía. Tremendo. Tremendo. Sí, bueno, y esas cosas fueron las que empezamos como a desenterrar y a darnos cuenta de que no eran normal, porque estábamos convencidas de que habíamos crecido en una familia normal, que no nos había faltado nada y que no teníamos de qué cargar. Exacto. Este es el punto, ¿no? Creemos que estamos en una familia normal porque hemos tenido un techo donde podíamos estar calentitos, ¿no? Teníamos nuestros estudios pagados, nuestra comida. Y esto ya significa que, bueno, pues que ya es normal. Pero fíjate tú que detrás de esa aparente normalidad, estas cosas tan tremendas que pasaban. Claro, vosotras como niñas era vuestra vida normal y para vosotras eso era lo normal. Y un niño, como hemos mencionado, ¿no? En algunos vídeos hemos hablado de las neuronas espejo, que de hecho, pues... los niños funcionan y van aprendiendo por imitación. Y claro, sus modelos principales son sus padres, sus progenitores. Entonces, imagínate lo importante que es la realidad y no esta aparente normalidad, ¿no? que nos venden y que nos venden como una cosa normal. Sí. Bueno, de pequeña yo creo que mi hermana era como mucho más vulnerable que yo a esas cuestiones de la apariencia, porque yo en realidad era como más introvertida y me gustaba estudiar y como que no le daba mucha importancia al tema del cuerpo. Sin embargo, no me gustaba que me estuvieran haciendo bullying,
que a mi hermana le afectaba muchísimo más todo eso, se esforzaba muchísimo más en todo lo que era apariencia. Claro, tú tenías Bueno, en parte esa ventaja, entre comillas, ¿no? De tener tu hermana como ejemplo de lo que te vendría a ti, ya lo sí, veías venir, ¿no? Y bueno, y también puede ser exactamente exacto, que erais caracteres diferentes y maneras de ser sí, diferentes. Pero una cosa que sí que creo que fue positiva es que de adultas, tu hermana y tú pudieseis hablar de todo esto y que sí, pudieseis entender que lo que vivisteis no eran imaginaciones tuyas o de ella, sino poder compartirlo y sentirte comprendida y compartirlo con tu hermana. Eso fue seguramente algo que ha sido positivo para ti, ¿verdad? Bien. sí. Y fue el último regalo que me hizo mi hermana antes de morir, Ah, pues, esa oportunidad. exacto, exacto. Bueno, y es una oportunidad igual de valiosa que esta que tenemos ahora nosotros de poder hablarlo con vos o, bueno, cuando yo veo todos los videos de gente que pasó por cosas similares, me parece que son un regalo estas oportunidades, ¿no? Exacto, exacto, porque vivimos muy ciegos. Vivimos muy ciegos porque nos quieren mantener, ¿no? como anestesiados, ¿no? Y Sí, nos quieren hacer creer que, como decimos, cosas que son absolutamente anormales, nos las quieren vender como normales. Y bueno, yo creo que es una lucha que víctimas que hemos pasado por diferentes tipos de abuso podamos alzar nuestras voces, ¿no? Y hacer llegar a otras personas bueno, que como nosotras en su momento tampoco podíamos entender qué nos estaba pasando y por qué. Y totalmente. igual que yo, ¿no? Cuando llegó la información adecuada a nuestras manos, ¿no? Es ese momento que agradeces tanto esa información porque puedes entender qué te está pasando y darle un sentido. Bueno, otra cosa que me gustaría hablar de mi preadolescencia fue una sexualización muy temprana, en el sentido de que como que estábamos obligadas, demasiado jóvenes, a tener una apariencia atractiva y seductora, que no sé para quién, porque realmente no me parece seguro que una niña de 11, 12 años vaya por la calle eh, tratando de levantar miradas de gente adulta que no me parece adecuado, pero bueno, en mi casa como que eso era obligatorio, vestirnos de esa manera, ¿no? Las apariencias. Las apariencias, pero una apariencia excesivamente sexualizada. Encima. Y lo que sucedió con esto fue que así terminé atrayendo a mi primer psicópata o narcisista. ¿Qué edad Sí. tenías aquí, Yo tenía 14 años y él tenía 24. Claro, Sí. era bastante mayor que tú, ¿eh? En esas edades es una diferencia de edad importante. Sí, porque a esta edad él ya era una persona adulta y yo seguía siendo una niña. Absolutamente. Y también esta persona era un depredador que solo se acercaba a las niñas de 14 años. Bueno, lo cierto es que mi familia un día lo trajo a arreglar una computadora y este hombre le gustaba mandarle cartas a mi hermana más grande, como intentando seducirla, y mi hermana como que no estaba interesada en él. Pero yo sí recuerdo que mi mamá se sentaba para contarme lo maravilloso que era este hombre y lo tonta que era mi hermana por no mostrarse interesada en él. Entonces, poco a poco, estas charlas como que me fueron dando una maravillosa idea a mi cabeza de 14 años, de que si a mi hermana no le interesa y a mi mamá le parece tan maravilloso, yo me voy a interesar en él. Claro, entonces, te hizo idealizarlo, ¿no? Ella misma. Sí, te empujó a idealizar a este psicópata, ¿no? sí. Un día él me invitó a dar una vuelta en moto
y me terminó llevando a su casa y bueno, y ahí sucedió el primer abuso sexual. Que curiosamente no terminó ahí, sino que se extendió por 6 meses esta situación, porque, bueno, este hombre me amenazaba con que iba a matar a mi familia y también me lavaba el cerebro por completo, por ejemplo, diciéndome que mi familia era muy mala, que nos teníamos que escapar, que se inventaba un montón de mentiras y él vivía en una realidad delirante en donde, según él, las mujeres lo perseguían para acostarse con él. Era una máquina de decir mentiras. Y de distorsionar a una niña, ¿no? Distorsionar la mente ya que venía distorsionada de casa, pues sí. Imagínate con un personaje de este calibre, bueno, haciendo comentarios terribles, sí, como el hecho de que podía hacer daño a tu familia, ¿no? O sea, es sí, tremendo. Sí, lo que yo recuerdo de esta época es la confusión total que yo tenía, como que no sabía a quién creerle, y mi familia en esta época se habían enojado mucho conmigo, no sé bien por qué, me decían, bueno, que yo era como una puta, o como que lo que yo estaba haciendo estaba mal, pero no, lo que pasó fue que el rol de mi familia no fue de apoyo, sino que también recibía agresión de las dos partes. Entonces yo estaba en un momento de mi vida súper confundida y no sabía muy bien en quién confiar. Claro, tú eres una niña, tú eres una niña de 14 años intentando apegarte a alguien porque estás buscando ese apego, sí, como cualquier niño, y cuando... Sí. Cuando ves que en tu familia tienes dificultades para apegarte, aparece un psicópata y también intentas apegarte a este psicópata. Cuando ves que tampoco es lo que debería ser, te encuentras absolutamente perdida, porque ves que aquí sientes que no estás apoyada y por aquí tampoco. Entonces entras en esa confusión tremenda, ¿no? Sí. Bueno, este hombre también fomentaba mis desórdenes alimenticios, pidiéndome como que adelgace, como que me parezca más a los modelos que aparecían en la tele, y con todo el estrés que yo tenía, la verdad que ni necesitaba que él me lo pida. Mi anorexia ya se había como desatado y se había salido de control. Yo en estos 6 meses pasé de pesar 55 kilos a pesar 45. Madre mía. O sea que realmente sí, estuviste grave. Sí, y creo que incluso bajé un poco más de 45, pero en esa época como que yo no quería hablar de eso y simplemente un día junté fuerzas y le dije a este hombre que no lo quería ver más. Y él me escupió en la cara y me dijo que no me pegaba porque yo era mujer. Y recuerdo que llegué a mi casa y tuve como un ataque de pánico. Recuerdo que mi respiración estaba fuera de control, yo lloraba, y después de eso no volví a verlo, excepto en 2 ocasiones que yo volvía de la escuela, me lo crucé accidentalmente por la calle y él me persiguió y me decía cosas horribles como que mira qué gorda que te pusiste, mira qué fea que estás. Y también me amenazaba. Y curiosamente, esta persona me siguió mandando emails durante toda mi vida. Fue solo el año pasado que yo volví a Argentina y al volver a Argentina me empezó a dar miedo de que esta persona me siguiera mandando emails y también me di cuenta de que era hora de actuar y entonces le puse una denuncia por abuso sexual y junté todos esos emails que me había mandado y se los llevé también a la policía. Pero fue hasta el año pasado que yo como que no me quería dar cuenta de que me había pasado esto, de que esto tenía un nombre que se llamaba abuso sexual y que esta persona me seguía amenazando por email. Sí, sí. Sí. Entonces tú, de todo lo que pasó con este primer psicópata con el que te cruzaste, ¿no hablaste con nadie del tema del abuso?
no. ¿Ni con tu hermana? Sí hablé con una persona. Sí hablé con una persona que fue cuando yo dejé de estar anoréxica y volví a subir de peso. Mi familia me llevó a una nutricionista para que me vuelva a adelgazar, para que me ponga en una dieta de adelgazamiento. Y esta nutricionista me empezó a hacer preguntas de cómo se había desatado mi anorexia y me dijo que en realidad era bastante normal que las personas que pasamos por una situación de abuso sexual terminemos con una enfermedad alimenticia similar a la anorexia, o sea, ya sea bulimia o cualquier desorden alimenticio. Un trastorno alimentario, sí. Sí, y me dijo que yo lo que necesitaba era ver a un psicólogo. Claro. Y entonces la nutricionista le hizo entrar a mi mamá a la consulta y le dijo: su hija necesita ver a un psicólogo. Vale. Sí. Pero ¿Y cuando llegamos... ¿qué le dijo su madre? Mi mamá hizo de cuenta como que sí, pero después cuando llegamos a casa me dijo que yo no necesitaba ver a ningún psicólogo, que no me haga la trastornada. Sí, como que a mí no me había pasado nada, me dijo. Le quitó toda la importancia. Es increíble, ¿no? Porque siendo profesionales de la salud, habiendo tú pasado por una anorexia, que sí. No sé si estuviste ingresada o no estuviste ingresada, no llegaste a ingresar. No. Bueno, el hecho de ver una cosa tan grave y quitarle toda la importancia, ¿no? Es un tema gravísimo. Y fíjate cómo delante de los demás, en el exterior, ellos pues normalizaban, ¿no? Si alguien le hace el comentario de que tú necesitabas un psicólogo, ella decía sí, pero al llegar a casa sí, era otro tema. Claro. Además yo pienso que eso de no te hagas la trastornada a mí me marcó mucho porque también era una forma de... Yo pensaba que si yo expresaba estos problemas, como que yo me estaba trastornando a mí misma y era mi culpa, y en realidad es todo lo contrario, uno necesita hablar de estas cosas. Por supuesto. No callarlas, porque esa es la forma de trastornarse, callándolas. Pero bueno, en mi familia hacían todo lo posible porque no hablemos de estas cosas. No, y además ya te culpabilizaban, ¿no? Aparte de quitarle toda la importancia a temas que eran importantísimos, fíjate que tú ya empezabas a sentirte culpable, como diciendo: yo no puedo decir nada porque soy culpable de todo lo que me está pasando. Todo, te culpabas de todo. Sí, y otras burlas que recibía eran marciana, rara, trastornada, anormal, fracasada. Bueno, y mi hermano también me llamaba monstruo del ático porque yo me aislaba. Realmente desde chica nunca tuve amigos, siempre tuve miedo de la gente y hasta el día de hoy me cuesta mucho el tema de... Pero bueno, como para no tenerle miedo a la gente. Exacto, claro. En esos momentos, como niña, no sientes que perteneces a ningún lugar, ¿no? Porque en casa, que es donde deberías estar segura, no eres aceptada, no te sientes aceptada. Imagínate cómo puede una niña en esta edad, ¿no? Sentirse aceptada fuera. Es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, era normal que no pudieses pues crear vínculos seguros con nadie, ¿no? Porque llega un momento que desconfías de todo, hasta de ti misma. Llegas a desconfiar. Principalmente de mí misma. Exacto, este es el problema principal. Sí. Aquí está el problema grave, realmente. Sí. Bueno, y en la misma época, que ya un abuso sexual hubiera sido una prueba terrible para pasar, pero en la misma época a mí me cambiaron de colegio a un colegio que quedaba en otra ciudad y que no era un colegio privado, por lo cual yo, en lugar de usar un uniforme de colegio como había hecho toda mi vida, empezaba a usar ropa
de civil, y ya sabemos los problemas que yo tenía al usar ropa de civil. Claro, bueno, claro, porque sí, tenías que tomar decisiones respecto a la ropa. Claro, cuando te hacen llevar un uniforme no tienes que pensar en ello. Te pones el uniforme y ya está. Pero al momento que tienes que vestirte ya y tienes que decidir tú no sabes qué decidir. Porque sí, y además estás confundida. las distorsiones que yo tenía respecto a mi propio cuerpo, como que yo nunca podía saber si esta ropa me quedaba bien, mal, si yo estaba gorda, Claro. flaca, eso no podía distinguirlo. No. Y otra cosa que me pasó en la misma época, que yo no sé si esto fue a propósito para destruirme, pero en la misma época también me obligaron a dejar la única actividad que yo tenía fuera del colegio, que era Creo que has dicho equitación, es que se ha cortado. equitación, sí, donde yo tenía a todos mis amigos, sí. Y fue un día que mi mamá me dijo, no vas a hacer más equitación porque no tenemos el mismo estatus socioeconómico que la gente que hace equitación con vos y como que no les vas a poder seguir el ritmo, entonces simplemente dejé de verlos para siempre. Madre mía. El lugar donde yo hacía equitación era un profesor con su esposa y su hija que me apreciaban mucho y además creían en mi talento como jinete y hasta me enseñaban gratis, porque eran personas que me apreciaban por mis talentos y me habían hecho parte de su familia directamente. Y yo me pasaba todos los fines de semana con ellos, o sea, eran personas importantes en mi vida. Claro, tiene toda la lógica del mundo porque son a lo mejor las primeras figuras adultas con las que te sientes segura. Y por eso creas este vínculo y esta relación como de familia, ¿no? En esos momentos. Y tus padres o tu madre, en este caso, pues te lo quitó. Sí. ¿Correcto? Sí. También parte del aislamiento tan grave que yo tenía desde pequeña eran las críticas que yo escuchaba, por ejemplo, todos mis vecinos, compañeros de colegio y familiares eran severamente criticados por mi familia, entonces yo eso lo vivía como que no tenía permiso de acercarme a nadie. Entonces el tema del aislamiento fue una cosa muy fuerte. Entonces, tus padres también se dedicaban a criticar a todo el mundo, ¿no? No solo a vosotras, a las hermanas, sino a todo el mundo. No sé si también al entorno familiar, si era así. Sí, Sí. absolutamente a todo el mundo. ¿Y eso cómo te hacía sentir a ti? Que yo no tenía permiso para relacionarme con nadie. Me hacía sentir aisladísima. Vale, porque claro, tú te sientes inadecuada y además te hacen creer que los demás también son inadecuados. O sea, realmente te crean una confusión absoluta porque nada tiene sentido, ¿no? Ni tú misma ni tu entorno. Es desesperante, ¿no? Es desesperante. Continúa. Sí. Bueno, después ya entraríamos en mi juventud. Cuando yo decidí estudiar la carrera de azafata, ya a los 28 años me pude ir del país para trabajar internacionalmente y me fue muy bien. Fueron muchos años que volé por todo el mundo. Sin embargo, yo seguía arrastrando los problemas de depresión, ansiedad y aislamiento total, porque si bien yo en un vuelo estaba con 300 personas, cuando volví a casa yo necesitaba encerrarme y no ver a nadie. Claro, tenías que sobreesforzarte, ¿no? Tendrías que esforzarte a sobremanera porque tenías que, por trabajo, relacionarte y mostrarte como una persona sociable, ¿no? Exactamente. Cosa que para ti era complicadísimo por todos los traumas que ya arrastrabas. Sí, yo creo que fue una profesión que yo elegí para demostrar que eran cosas que yo sí podía hacer, como defendiéndome de esas burlas,
pero no era lo más adecuado para mi personalidad. Bueno, igual, sin embargo, los últimos 12 años yo me dediqué a esa profesión y me fue muy bien. Aprendí a hablar alemán, inglés, viajé por todo el mundo, y sin embargo era una actividad que me desgastaba muchísimo porque era un esfuerzo enorme que yo tenía que hacer para ponerme en ese lugar de sociabilización tan intenso, ¿no? Sobrehumano, claro, para ti era un esfuerzo sobrehumano, pero fíjate que ya apuntabas maneras en tu manera de ser luchadora y de superarte a ti misma, porque esto no lo consigue cualquiera, ¿eh? En tu situación, acabar consiguiendo desenvolverte en ese trabajo tuvo que ser muy difícil, así que realmente demuestra tu espíritu de superación que ya desde jovencita, ¿no? Ya lo tenías ahí. Fíjate tú. Sí, yo creo que algunas características que me ayudaron fue esta dedicación absoluta, una dedicación muy grande para esforzarme y estudiar, y fueron características que me ayudaron bastante en esta profesión. Bueno, y en un muy buen momento de mi vida conocí a mi segundo psicópata o narcisista, no sé cuál de los dos. Era una época en la que yo ya estaba trabajando en business y primera clase y lo conocí en un vuelo. Era un hombre encantador, culto, parecía súper sensible, divertido, y él en esa época vivía en Zúrich y yo empecé a visitarlo todas las veces que me daban un vuelo a Zúrich. Yo lo visitaba, salíamos, la pasábamos súper bien, hasta que, bueno, nos empezamos a enamorar. Él me propuso matrimonio y yo ya empecé a planear irme a vivir con él. Bueno, o sea que imagino que la cosa fue rapidísima, ¿no? Fue bastante rápido, sí, porque la verdad ¿sí? es que no nos veíamos tanto, por ahí nos veíamos una vez por mes. ¿Y cómo fue ese bombardeo amoroso, ese love bombing? ¿Fue exagerado? ¿Cómo fue? Yo recuerdo que nos manteníamos muy conectados por email o por mensajes todo el tiempo. Y fue algo que fue como en aumento. Al principio era un mail, después todos los días yo esperaba su email. Y la comunicación se había vuelto intensa. Él era una persona que le gustaba escribir, por ejemplo, era como un hobby que él tenía, había publicado un libro, de hecho me pidió que yo le hiciera dibujos para ilustrar su segundo libro, porque yo, además de azafata, soy artista plástica, que creo, en lo profundo creo que es mi verdadera personalidad, no sin la máscara. Y con estas cosas como que nos fuimos acercando. Él publicó su segundo libro con ilustraciones mías. Bueno, y cuando me mudé con él empezó directamente, sin escalas, sin intermedios, la etapa de evaluación y descarte. O sea que, bueno, fue un bombardeo amoroso pues de lo más típico, ¿no? O sea, todo muy bonito. De repente, esa niña en tu interior que no ha recibido atención por parte de nadie, le aparece ese psicópata, ese ser encantador, manipulador. Y claro, pues supongo que tú le contarías toda tu vida, ¿no? Cómo fue tu infancia. Y sabemos que estos manipuladores van a entrar por cualquier pequeña rendija que haya, ¿no? Pero en tu caso, claro, seguro que te prometió que sería pues tu salvador, que te daría todo lo que te había faltado, ¿no? Todo ese amor, todo ese apego, seguro. Sí, sí, en realidad nos divertíamos mucho al principio. Él practicaba escalada y yo aprendí a hacer escalada con él.
y como que él tenía muchísimos intereses culturales, él hablaba muy bien español, si bien era italiano, hablaba muy bien español, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba inglés, y yo estaba como súper deslumbrada por este hombre tan interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando empezó la etapa de evaluación, empezaron las críticas, a él le empezó a molestar un montón de cosas de mí que yo no entendía por qué las criticaba, porque eran más bien características personales, y me acuerdo de tener discusiones de 3 horas. Cuando dices 3 horas. características personales, Leticia, cuando dices sí, características personales, por ejemplo, él, sí. Por ejemplo, él criticaba que a mí me gustaba pasar mucho tiempo en casa. Bueno, yo había renunciado a mi trabajo, me había mudado a Zúrich y también estaba aprendiendo alemán en un instituto y había conseguido un trabajo en un restaurante de un hotel de lujo. Vale. La verdad es que todo esto a mí me tenía bastante cansada, era un esfuerzo mental muy grande y físico muy grande, y normalmente después del trabajo yo estaba muy cansada y como que me quería quedar en casa. También era mi personalidad y yo siempre había como luchado con el estrés de esa manera, aislándome, descansando. De pronto a él se le ocurrió que esto era algo que yo tenía que cambiar y que si no lo cambiaba, como que él no podía seguir la relación conmigo, y así con un montón de otras cosas que él me exigía que cambiara, y si no lo hacía, empezaban los dramas, él se iba a dormir al sofá, así la relación empezó a desgastarse hasta que yo me di cuenta que ella no era feliz en ese entorno, y le dije que quería terminar con la relación. O sea, claro, lo que está clarísimo es que tú, por estar con una persona, en principio, que habías encontrado ese amor de tu vida, los traumas de tu infancia seguían ahí. Y tu manera de responder al estrés era pues quedarte tranquila en casa y descansar, ¿no? Y entonces él empieza a criticarte eso, por lo que he entendido, y bueno, y es uno de los motivos que te va haciendo darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, también él empezó a como caminar varios pasos adelante de mí, ella no caminaba al lado mío, como de mal humor. Yo no entendía por qué él estaba de mal humor, pero como que él me hacía ver como que ya no le importaba. Las críticas y el control estaban en todos los detalles de mi vida, la forma en que me ponía los zapatos, a qué hora me despertaba, todo, él lo tenía que controlar, todo lo desaprobaba, lo criticaba, y la verdad es que yo estaba acostumbrada, si bien venía de una familia con estas características, yo ya había pasado muchos años sola, siendo independiente, y no me gustaba estar en un ambiente así. Entonces, cuando yo le discutía que qué le pasaba, por qué él actuaba así, por qué de pronto todas mis características se habían transformado en defectos, por qué él se iba a dormir al sillón, que por qué él tenía tantas quejas, eran discusiones que yo nunca iba a ganar, pero sin embargo las teníamos, eran discusiones que duraban 3 horas, en donde siempre al final de la discusión la conclusión de él era: tenés que hacer todo lo que te digo, como yo te lo digo y cuando yo te lo digo, porque si no nuestra relación se va a terminar. Pero bueno, yo le dije, bueno, que termine. Y le dijiste, bueno, que termine. Sí. Bien hecho. Sí. Sí, no fue tan sencillo porque yo pasé una etapa muy dura en donde volvimos, lo volvimos a intentar. Y hoverings, ¿no? Descartes sí, y vueltas. Sí, la verdad es que yo no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando todavía, pero yo tenía unas ganas de suicidarme tremendas. Yo pensaba en el suicidio constantemente en esta época. Bueno, fue una época muy dura, hasta que decidí volver a Argentina y hacer un poco de psicoterapia y como resetearme, ¿no?
Eh, la verdad es que cuando yo fui a la psicóloga, fue la psicóloga la que me empezó a hacer dar cuenta de que yo en realidad no he hecho nada malo en Suiza con este ex, que de hecho había hecho cosas muy buenas como aprender alemán, conseguir un trabajo, mudarme, jugármela, dar todo, y que sin embargo para esta persona, bueno, no había sido suficiente, que esta persona no estaba feliz, y como que yo empecé a ver, pues yo hasta ese entonces me creía toda la película del psicópata de que yo había hecho esto mal, que todo había sido por mi culpa, que en realidad yo era inservible, y fue gracias a la psicóloga que yo empecé a ver las cosas que pasaron en Suiza de otra manera. Y también la psicóloga me dijo algo de que al principio a mí no me resonó mucho, pero después sí. Y fue, me dijo que yo no me hubiera enganchado con una personalidad así, psicopática, si yo no estaría acostumbrada a que me trataran así desde mi casa, desde pequeña. Y como que yo en ese momento me pareció muy raro lo que me estaba diciendo, porque yo decía, no, si yo vengo de una familia normal, nunca me pasó nada, como la negación total. Sí, sin embargo, esta terapia a mí me sirvió para ponerme de nuevo en funcionamiento, decir, yo voy a recuperar mi vida como era antes de este hombre, y volví al lugar en donde yo estaba trabajando como azafata antes de irme a Suiza. Y ahí trabajé varios años más, después decidí cambiar de aerolínea. Tuviste que empezar de cero, ¿no? En tu trabajo, me comentaste que tuviste que volver de cero a ir otra vez escalando, ¿no? Para poder llegar. Tuve que empezar todo de nuevo. Sin embargo, esta segunda vez yo era bastante distinta y me ocupaba muchísimo más de las cosas que realmente me gustaban. Vale. En esta época yo volví a trabajar de mi profesión, pero también empecé a dibujar y a pintar y a conectarme con gente del mundo del arte y con las cosas que a mí realmente me daban fuerza, ¿no? Porque esta profesión a mí me drenaba de energía, y lo que yo empecé a hacer, además de trabajar de esto, y empecé a conectarme con las cosas que realmente a mí me llenaban de felicidad, que me daban ganas de vivir. Perfecto. O sea, empiezas a escucharte a ti misma por primera vez, ¿no? Sí. Empiezas a hablar contigo misma, a escuchar a esta niña interior, a esta persona interior que estaba dentro de ti y que por costumbre la habías dejado ignorada, ¿no? Y empiezas a hacer cosas que a ti te gustan. Sí, fue una época en la que empecé a hacer retrato, paisaje, figura desnuda. También decidí cambiar de aerolínea. Cambié de aerolínea y me ofrecieron un puesto en una base que estaba en Palma de Mallorca, en España. Bueno, en este lugar tan hermoso, paradisíaco, yo un tiempo fui feliz y también me dediqué con intensidad a la pintura y el dibujo, además de mi profesión como azafata. Sin embargo, empezó a empeorar el tema del aislamiento, la depresión y la ansiedad social. Como que yo me empecé a sentir extremadamente incómoda con mi vida y conmigo misma. Esto tiene todo el sentido del mundo, Leticia, porque cuando tú empiezas a escucharte a ti misma, empiezas a hablar contigo misma, es cuando empiezas a darte cuenta de la realidad, la durísima realidad que había. Y entonces empiezas a sacar, ¿no? Todo lo malo, que realmente para poder superar las cosas tenemos que afrontarlas, ¿no? Y puede ser que llegas a este punto que ya cuando empiezas a hablar contigo misma, es cuando empieza a salir, a aflorar, ¿no? Todo lo que habías estado reprimiendo. Y empieza a salir. Sí. ¿Y qué pasó? Sí. Te ibas aislando, comentabas. En esta época ya mi hermana estaba muy mal.
le quedaba muy poco tiempo de vida, y darme cuenta de las cosas que habían pasado en mi familia creo que me hacían sentir una desesperación enorme, como que yo no estaba preparada, no tenía las herramientas para afrontar esa realidad. Entonces decidí buscar una psicóloga en España, que hacer psicoterapia de nuevo en España, pero yo creo que esta psicóloga no estaba entrenada en todo lo que es trauma, porque, por ejemplo, uno de los ejercicios que me hizo hacer fue hacer una carta para mi mamá, que si bien me ayudó a sacar un montón de sentimientos a la luz, como que con eso solo, lo único que yo lograba era sentir más dolor y no una cura. Entonces... Sí, como dice Iñaki Piñuel, ¿no? Que lo explica muy bien, el tema de los traumas. No tiene ningún sentido el psicoanálisis en estos casos, porque hablar de un tema y volver a hablar de un tema y volver a hablar de un tema es revivirlo. Claro, cuando estamos hablando de cosas dolorosas, pues es revivir este trauma. Pero si no empezamos a solucionar el trauma, lo único que hacemos es realmente revictimizar a esta pobre víctima que le estamos haciendo revivir, ¿no? Revivir todo este pasado sin ninguna solución, ¿no? Sí. Es lo que te pasaba, revivías. Sí, hasta tal punto en que ya me empezó a costar salir de mi casa y luego sucedió lo de la pandemia. Estabas en Palma de Mallorca viviendo, ¿eh? En el momento que sucedió lo de la pandemia, que empezó. Sí, y fue durante el tiempo de aislamiento total, de que yo escuchaba a la gente cómo padecía el aislamiento total, que yo me di cuenta, wow, yo viví toda mi vida en ese aislamiento absoluto, y me di cuenta de que tenía que luchar para salir de ahí, porque no era sano. También mi hermana falleció en ese mismo tiempo y yo decidí volver a Argentina. O sea, que tela, ¿no? Porque es cuando empiezas a despertar, pero es duro el despertar, ¿eh? Cuando vas tocando fondo poco a poco, que realmente es así como acabamos despertando, ¿verdad? Y encima va y sucede lo de tu hermana en ese momento. Sí. Tremendo. Y cuando yo volví, quise hablar de estas cosas con mi familia, les quise contar cómo a mí me habían afectado sus tratos, les conté lo que a mí me parecía de las burlas que habíamos recibido mi hermana y yo de parte de ellos. Y realmente pensé que nos íbamos a entender, pero solo recibí más agresiones, no se hicieron cargo de ningún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, me contestaron, nosotros te exigíamos eso porque la sociedad era así en esa época, como que, ¿no? Que las mujeres teníamos la presión de estar flacas y eso. O a vos te afectó lo que te decíamos porque eras tonta. Madre mía. Ese tipo de respuestas recibí. Entonces, al darme cuenta de que no iba a recibir ningún tipo de comprensión, abandoné ya esa esperanza, lo cual también es bueno. Sí, porque realmente vas a intentar compartir, a ver si puedes recibir un poco de explicación, ¿no? De todo, y lo que hacen es quitarse toda responsabilidad y encima volver a culparte, ¿no? Y te das cuenta que no tiene ningún sentido, que lo único que hace es bueno, pues continuar siendo una relación absolutamente tóxica y perjudicial para ti, ¿no? Sí, bueno, y ahora estoy como en un nuevo comienzo, ¿no? Estoy haciendo psicoterapia, sin embargo, esta terapeuta tampoco está entrenada en trauma, y sí me gustaría encontrar gente que me ayude a superar esto, porque yo sigo, muchas veces me doy cuenta cuando duermo hay una voz en mí que me dice que yo me voy a terminar suicidando, o que yo me doy cuenta de que estos traumas están muy lejos de ser superados. Están ahí. Y que necesito
trabajarlos. hacer algún, sí, pero con profesionales especializados, ¿no? Por supuesto. Es algo que todavía no conseguí. Sí tengo una cita en un hospital. ¿En un hospital? Sí, con profesionales especializados en estrés postraumático complejo. Bien. Espero que eso ya me ponga en una dirección más adecuada. Bien, ¿y te han comentado si trabajan con la técnica de EMDR? No, ¿O alguna técnica específica? No, mi primera entrevista la voy el día... Ahora. Sí, la voy a tener el día 15 de febrero. La primera cita, vale. Sí, así que después te contaré si hacen EMDR. Bueno, yo creo que después de todos los años que han pasado, ¿no, Leticia? Y has pasado por varias terapias, ¿verdad? ¿Cuántos psicólogos dirías que has pasado en los últimos años? 3, solo 3. 3. Y con este trabajo psicológico, esta terapia, ¿has notado mejora en algún momento o crees que realmente te hizo empeorar, como en esta ocasión, ¿no? Que realmente te revictimizaron y acabaste con todavía más síntomas como más aumentados, ¿no? ¿Dirías que alguna terapia te fue bien? Sí, me está sirviendo para creer más en mí misma, para apagar la voz del crítico interno, para poner un límite entre lo que son mis deseos y decisiones y lo que son los deseos y decisiones de mi familia o de las personas abusivas que me encuentro por la vida. Pero sí me doy cuenta de que no es suficiente. No es suficiente porque yo a los 12 años de muy joven perdí las ganas de vivir y me dije a mí misma de que un día me iba a terminar suicidando y esa idea la sigo teniendo. Yo sé que la sigo teniendo en algún lugar de mi cabeza y siento que es una bomba de tiempo. Dices que desde los 12 años tienes esta idea en la cabeza. Sí. Son muchos años. Realmente creo que has tomado la mejor decisión, Leticia, yendo a buscar especialistas con el tema del estrés postraumático complejo, porque, bueno, como explican los psicólogos expertos en trauma, nosotros somos como una cebolla, ¿no? Entonces, los traumas son como las capas de cebolla, entonces vas quitando las capas externas, que son a lo mejor las más recientes, y vas llegando a lo que bueno, tienes que llegar, que es desde tu infancia, o sea, tienes mucho que trabajar. Pero la buena noticia es que esto tiene un pronóstico de mucha mejora cuando se trata el trauma, porque esto es un trastorno de estrés postraumático cronificado a lo largo de toda una vida. O sea, realmente has estado arrastrándolo, intentándolo camuflar. Tú misma explicabas la máscara que te pusiste, ¿no? Para sobrevivir, esa máscara de azafata que te pusiste, que te permitió continuar. O sea, fue algo positivo y lo hiciste por instinto de supervivencia. Pero realmente los traumas, desgraciadamente, no se van con el tiempo, tienes que afrontarlos. Y eso es lo que te tocará hacer y verás un cambio en tu vida impresionante. Sí. ¿Y cómo, desde que estás ya un poco mejor y empezando a comprender un poco qué te ha pasado en la vida, ahora mismo, ¿cómo estás a nivel de relaciones sociales? ¿Tienes amistades? ¿Has vuelto a tener pareja? ¿Cómo estás ahora mismo? Pareja no, pero sí me di cuenta de que yo tengo que, en vez de aislarme, tengo que buscar a la gente que vibra con las cosas que yo amo. Y estoy haciendo esas cosas. De hecho, ahora en marzo voy a empezar a trabajar como profesora de arte en una escuela de arte con gente maravillosa que realmente me llenan de alegría. Y esas cosas sí que me ponen muy contenta. Felicidades, esto es genial, porque realmente eres una artistaza, lo sé porque he visto algunos de tus dibujos. Creo que este cuadro que está ahí colgado detrás de ti lo has hecho tú, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es un paisaje de Palma de Mallorca y es mi caja de pintura al aire libre. Precioso.
Pues me alegro muchísimo. Gracias. Me alegro muchísimo por ti, Leticia. Creo que vas por muy buen camino. Creo que esta vivencia tuya, desgraciadamente, es una historia que nos ha pasado a muchas personas. Seguramente muchas de las víctimas que vean este vídeo se podrán sentir reflejadas en cosas que nos has explicado. Creo que falta el dejar de normalizar lo que es una familia normal de una familia abusiva, hacer esta diferencia creo que es importantísimo. Creo que con tu testimonio hemos podido aclarar, ¿no?, ciertas cosas, porque una cosa es la apariencia y tenemos que tener en cuenta que el niño lo va a encontrar normal porque es lo que aprende, es lo que vive. Pero realmente la hipercrítica, las burlas y todas estas cosas que a veces las tenemos normalizadas, es una broma, y pasan por alto, realmente tienen unas consecuencias traumáticas terribles en un niño, ¿no?, o en una niña. Y lo importante que es el sentirte parte de una familia que te quiere, de tener ese vínculo de niño. Pero esto es muy importante, muy importante. Una vez ya somos adultos o ya somos adultas, ahora ya no necesitamos ese vínculo de los demás, externo. Y lo que tenemos que aprender, que es un trabajo complicado, pero es en lo que tú estás ahora, ¿verdad?, es el aprender a aceptarte a ti misma, a quererte a ti misma y crecer, ¿no? Y perdonarte, dejarte de culpar, que es lo que te han acostumbrado toda tu vida, dejar de culparte y a partir de aquí para arriba. Sí, ojalá que sí, que les sirva a algunas personas, que yo sé lo que es estar como en el fondo del trauma y no querer verlo, porque también como apuntar a la propia familia como es tabú y es algo que vivimos como algo muy difícil, pero tampoco nos podemos culpar a nosotros mismos y seguir en lo profundo del trauma para siempre, ¿no? Como que a veces tenemos que ser fuertes y decir estas cosas sí pasaron y son así y seguir adelante con eso. Pero yo creo que no se puede seguir adelante si uno no mira estas cosas y arroja la luz de la verdad sobre estas cosas. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, sí, sí. Bueno, yo en este momento no tengo contacto cero con mi familia. Es algo duro porque realmente cada vez que interactuamos es una forma de revivir todo el pasado, pero sí pronto voy a poder empezar a hacer el contacto cero con ellos. ¿Te has dado cuenta qué es lo que necesitas hacer, no? Sí, estoy convencida de ello, o sea, porque los años que yo viví lejos fueron los años en que empecé a conocerme a mí misma sin esos prejuicios, ¿no? Sin esos anteojos de deformación. Distorsionada. Sí, sí. O sea que realmente es cuando viste progresos, ¿no?, en ti, cuando no tenías esa influencia cerca, esta toxicidad cerca, ¿no? Es cuando realmente una puede empezar a trabajar en sí misma, ¿no? Sí. Bueno, pues Leticia, de verdad te agradezco muchísimo el testimonio. Muchísimas gracias a vos, Marta, que nos das fuerza con todas tus palabras, todo el trabajo que estás haciendo. A mí, la verdad que me llena de fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, pues te mando un beso desde aquí, seguimos en contacto y nos vas contando cómo vas con tus progresos, ¿vale? Sí, pues por supuesto. Te mando un besazo desde aquí. Un besito. Chao. Bueno, pues muchas gracias, Leticia. Espero que este testimonio os ayude a muchísimas víctimas a poder entender muchas cosas. Si es así, lo podéis dejar
abajo en los comentarios para apoyaros entre vosotros y vosotras si os habéis sentido identificados. También quería haceros una propuesta desde el canal y estaría muy bien que dejarais en los comentarios preguntas respecto a temas que os gustaría que yo hiciese un vídeo, y intentaremos juntar varias de las preguntas y hacer algún vídeo. Y la otra idea que también tengo en mente y que me gustaría muchísimo es poder hacer algún directo con vosotros y vosotras. Y bueno, pues si os interesa, también me lo podéis dejar en los comentarios y podemos empezar a fijar alguna fecha para poder tener ese acercamiento, ¿no? que siempre pues es bonito el poder hablar en directo y poder resolver vuestras dudas y bueno, pues vernos en directo, que yo creo que es algo que vale la pena, ¿no? Y bueno, pues por hoy nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si no lo has hecho ya y dale al like para llegar a muchísimas más personas. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, ya sabes, dale a la campanita para que YouTube te avise. Gracias por apoyar este proyecto de la manera que lo estáis haciendo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.